Mira, hoy voy a contarte cómo al armar una computadora podemos ir reconociendo todo el hardware que compone una computadora de escritorio. Es fundamental tener un gabinete, ¿sí? Muchas veces nos confundimos el término CPU con el término gabinete, ¿sí? El gabinete es aquella carcasa, aquella estructura metálica, plástica, que contiene todos los elementos de una computadora. Cuando decimos CPU, en cambio, estamos hablando del microprocesador. CPU como Central Process Unit, unidad de procesamiento central, ¿sí? Esta computadora va a tener un Ryzen 5. Ese es el modelo de CPU. La placa madre va a ser necesaria. En este caso estamos viendo un modelo B450M de la marca Asus. La placa madre es aquel componente de la computadora donde se instalan todos los otros elementos de hardware, ¿sí? Las conexiones íntegras de la computadora pasan por la placa madre. Otro de los componentes esenciales, la memoria RAM, o el espacio de trabajo, la memoria de trabajo del sistema. Bien, y quiero que veas, terminando de entender esto de el hardware imprescindible, el hardware que tiene que estar sí o sí para que la computadora funcione, quiero mostrarte a la fuente. La fuente está dentro del gabinete, dentro de la carcasa metálica, y acordate que sin fuente no hay electricidad, no hay consumo energético, la computadora no enciende, ¿sí? Todos ellos elementos indispensables para que la compu ande. Luego tenemos los discos rígidos, un disco tradicional de 7200 revoluciones por minuto y un disco de estado sólido, de electrónica pura, mucho más rápido. Y en este caso, por tratarse de una PC gamer de gama baja, te voy a mostrar una placa aceleradora de video, ¿sí? Una placa gráfica, para que el rendimiento de video no dependa solamente del microprocesador. Esta placa de video va a ayudar al procesamiento gráfico en nuestra computadora. Comencemos por observar la placa madre. Bien, vas a notar que hay un montón de conectores. La placa madre es un hardware indispensable. Si no tengo placa madre, la compu no tiene función, no anda, ¿sí? Es el esqueleto, la estructura que sostiene todo el hardware. Observa, ¿sí? Ese zócalo es para que instales el microprocesador. Hay diversos modelos. Esta placa madre tiene un zócalo para microprocesadores AMD Ryzen. AM4 se llama el tipo de zócalo. Te vas a encontrar con ranuras para la memoria. En esas ranuras se coloca la memoria RAM. Memorias DDR4 en este caso. Hay puertos de conexión SATA. Puertos seriales donde se conectan las unidades de almacenamiento. Hoy en día discos rígidos. Se usan muy poco las unidades ópticas, pero bueno, en un momento podíamos instalar un DVD en esos puertos. Bien, una ranura de expansión extra PCI Express de 16X y dos ranuras PCI Express más pequeñas de menor velocidad que la más grande. Sobre esas ranuras expandimos la capacidad de la placa madre. Se le puede agregar más hardware. Y esta ranura, la PCI Express 16X, se usa para el video.
Ahí se instala la placa aceleradora de video. Y luego conectores físicos en la parte trasera, ¿sí? Conectores para video, hay conectores HDMI, VGA, puertos USB de distintas velocidades, puertos de sonido. El microprocesador. Este es el CPU. Esta es la unidad de procesamiento central. En este caso, un CPU con un muy buen rendimiento, preparado para soportar un buen procesamiento gráfico. El CPU siempre viene con un ventilador o cooler, conocido con el nombre de cooler, cuya función principal es disipar el calor que genera el microprocesador. Si no tuviésemos ese ventilador, el microprocesador recalentaría y se quemaría. Para instalar el microprocesador tenemos que destrabar el zócalo y tenés que fijarte siempre que en algún sector del micro hay una mueca. Ahí se ve un triangulito de color dorado. Ese triangulito tiene que apoyar sobre el mismo triangulito que vas a encontrar en el zócalo. Hay una única manera de colocarlo. Se inserta casi de manera automática. Baja solo el micro sobre el zócalo. Luego lo que hay que hacer es bajar la trabita. A continuación, el siguiente paso es montar el ventilador sobre ese microprocesador para que lo ventile. El microprocesador o CPU es un hardware imprescindible también, igual que la placa madre. Si no tengo el microprocesador, la computadora no funciona. ¿Sí? Es evidente esto, ¿no? El microprocesador es el cerebro de la compu. Si no hay microprocesador, no hay computadora. Otro hardware indispensable o imprescindible es la memoria RAM. El espacio de trabajo. Si no hay memoria RAM, el sistema operativo no podrá cargarse y las aplicaciones tampoco se podrán ejecutar. O sea que la memoria RAM es un hardware imprescindible. Si no hay memoria RAM, la computadora no funciona. Una vez que el microprocesador se instaló sobre la placa madre, que la memoria RAM también se instaló sobre la placa madre, es momento de alojar la placa madre sobre el gabinete. ¿Para qué? Para poder alimentarla eléctricamente. Es aquí donde otro hardware imprescindible, la fuente de alimentación, se va a encargar de transferir la energía eléctrica hacia cada componente de la computadora. La fuente de alimentación es otro hardware imprescindible. Una vez que mother, microprocesador, memoria RAM se instalaron sobre ese gabinete para recibir la alimentación de la fuente, todos elementos de hardware imprescindible: placa madre, microprocesador, memoria RAM y fuente. Vamos a agregarle el almacenamiento, el disco rígido. El almacenamiento o el disco rígido es un hardware que no es imprescindible. ¿Qué quiero decir con esto? Una computadora de uso personal sin disco rígido no sería una PC del todo funcional. Me estaría faltando algo si no tengo un disco rígido. Pero lo que tienen que comprender es que el disco rígido no es un hardware imprescindible. Si la computadora no tiene disco rígido, puede arrancar igual.
entra en funcionamiento, carga el sistema operativo, por ejemplo, a través de un pendrive. O carga el sistema operativo, por ejemplo, a través de una conexión de red. Entonces, si el disco rígido no se instala, mi computadora puede funcionar igual. Por eso el disco rígido no es imprescindible.